Hola, mi nombre es Osvaldo Gómez, matrícula 1162633. Hoy vamos a ver un medidor de temperatura. En esta práctica vamos a usar un termistor acoplado con un puente Whiston. Hay que conocer primero lo que es un termistor. No es más que un tipo de resistencia cuyo valor varía en función de la temperatura de una forma más acusada que una resistencia común. Su funcionamiento se basa en la variación de la resistividad que presenta un semiconductor con la temperatura. Este componente se usa frecuentemente como sensor de temperatura o protector de circuitos contra exceso de corriente. Existen dos tipos fundamentales de termistores, que son el termistor NTC y el termistor PTC. En este caso, aquí tenemos un termistor, PTC. O sea que va a funcionar en la forma positiva. Para tenerlo más claro, un termistor PTC es el que tiene un coeficiente de temperatura positivo, es decir, que los cuales incrementan su resistencia a medida que aumenta la temperatura. Aquí tenemos un puente Whiston con 3 resistencias. Aquí podemos ver, tenemos una resistencia 1 de 10 kilos, una resistencia 2 de 10 kilos, la resistencia 3 de 10 kilos y la resistencia X, que en nuestro termistor es igual de 10 kilos. Entonces, esto a medida que se le da calor, va a aumentar el voltaje que vamos a medir desde el punto D hasta el punto G de nuestro puente Whiston. Y de esa manera podemos visualizar la temperatura que tiene en este caso. Vamos a hacer la prueba. Vamos a polarizar nuestro circuito. Como podemos ver, nuestro LED encendió. Vamos a encender el tester. Ahora mismo tenemos un voltaje medido de 0.86 voltios. Eso es por la temperatura ambiente, que tenemos una temperatura de 31 grados Celsius. Entonces, vamos a encender un fósforo para darle calor y vamos a darnos cuenta, a medida que yo le doy calor, cómo el voltaje va bajando y el LED se me apaga. Entonces, vamos a ver si me puede llegar a 0. Ahí va, sin que me queme. Bien, entonces nos vamos a dar cuenta cómo el LED empieza a encender y nuestro voltaje se vuelve a acomodar a su punto inicial hasta que la resistencia se enfría. Si tuviera a mano algo frío, entonces hubiéramos hecho la prueba bajando la temperatura, pero en este caso creo que es suficiente. Vamos entonces a ver un poco de la práctica aquí, de los cálculos. Ahí se ve mejor. Tenemos nuestra resistencia de 1, de 2, R2, R3 y RX de 10 kilos todas. Aquí tenemos nuestro puente Whiston. Este es nuestro termistor. Tenemos voltaje de 9 voltios. En estos dos extremos es donde vamos a medir nuestro voltaje para convertirlo en grados Celsius. Entonces nuestro divisor de voltaje, muy sencillo, voltaje en R2 de 9 voltios multiplicado por el divisor de voltaje nos da 4.5 voltios. Y la mitad entonces de lo que nos queda va a ser lo que va a tener nuestro termistor, igual 4.5. Entonces en la resta, para ver nuestro voltaje de estos dos, de 4.5 menos 4.5, nos da 0. Ahí tendríamos entonces nuestra temperatura ambiente, 31 grados Celsius. Ahora vamos a ver un ejemplo calculado. Por ejemplo, tenemos que el termistor, si le ponemos una temperatura de 3 kiloohmios en resistencia, entonces vamos a tener que nos va a dar un voltaje de 1.35 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que al hacer la resta nos va a dar 3.15 voltios y esto nos va a ser igual más o menos a 88.2 grados Celsius, es decir, a mayor temperatura. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.